¿Tenerlo todo muy procedimentado es bueno o es malo? ¿Es algo que ayuda o que entorpece? Es una dicotomía que hemos comentado en unas cuantas ocasiones y hoy vamos a hablar de ello. Bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a gestión y diseño de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por Easaedro. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y efectivamente, cuando se habla de un sistema de control, en la gestión de lo que sea, se habla de una trazabilidad, pues evidentemente esa trazabilidad de la gestión tiene que estar reflejada en documentos. Y eso significa que hay que generar esos documentos, hay que rellenarlos, hay que cumplimentarlos en cada uno de los pasos que se va dando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, si hay un problema, se ha caído café en la moqueta. Bueno, pues hay que sustituir esa loseta de la moqueta que se ha manchado. Bien, pues esto se puede hacer de diferentes maneras. Puede ser que alguien que lo haya visto, simplemente la persona a la que se le ha caído, llame a Facilities, o llame a compras, o llame a mantenimiento, o a quien sea, y diga, oye, mira, que hay que sustituir esta moqueta. Y esa persona pues pueda llamar a su proveedor, comprar unas losetas de moqueta, o si las tiene acopiadas en alguna parte, pues hablar con instaladores, lo que sea, lo que haga falta. O inclusive, pues si es cosa de poco, en muchas empresas hay una figura que se encarga, digamos, sea un manitas, que se encarga un poquito de estas actuaciones leves, ¿no? Se lleva a cabo y ya está. Es algo muy ágil. Ahora bien, ¿qué ocurre si se ha implantado un sistema complejo de gestión? Porque hay una certificación en la calidad de la gestión de la oficina, del espacio, de todo lo que tú quieras. Bien, pues que entonces esa persona que se le ha caído el café, pues tiene que notificarlo, rellenar algún tipo de documentación, la persona que lo recibe tiene que pedir permiso a quien tenga la potestad de autorizar una compra de esa loseta o una contratación de lo que sea, tendrá que ir a otro departamento, ese otro departamento va a pedir la documentación necesaria, la ficha técnica de la moqueta, ponte por el caso, ¿no? Lo que sea, va a pedir, pues lo que sé, si se va a venir un instalador, pues el instalador tendrá que estar dado de alta dentro de la base de datos de proveedores o tendrá que entregar la documentación de las personas que vayan a ir a colocar esa moqueta. Va a tener que justificar que cuando esa moqueta se retira va a un cierto vertedero autorizado, lugar de reciclaje, lo que sea. Va a tener que luego entregar la documentación de que ese material ha ido a ese punto limpio, lo que sea. Y todo esto, pues, hace que la gestión ralentice el tiempo de respuesta. Siempre que se habla de algo relativo a gestión, pues sabes que hay un tiempo de diagnóstico, un tiempo de resolución, son varios tiempos, ¿no? El tiempo en el que se tarda en notificar el problema, el tiempo en el que se tarda en ver cuál es el problema, el tiempo en el que se tarda en proponer una solución, el tiempo en el que se tarda en llevar a cabo esa solución, ¿no? Bien, pues claro, evidentemente si se tiene que seguir un procedimiento muy complejo, se tarda mucho más. Ahora bien, queda todo controlado. Y si dentro de 5 meses alguien pregunta, oye, ¿y la moqueta que se quitó de aquí fue a un lugar de reciclaje o se tiró por la ventana? Se puede contestar, no, mira, se llevó a un punto de reciclaje y aquí tienes el certificado. Lo llevó esta empresa, lo llevaron estas personas que estaban trabajando para esta empresa porque tenemos la documentación, se tiene la documentación del tipo de moqueta, etc. Y como se suele decir, vísteme despacio que tengo prisa. Es decir, a la larga es más rápido tener control de la situación, de lo que se ha ido haciendo y de haberlo ido dejando todo reflejado. Sin embargo, al principio es más lento. ¿Qué ocurre? Se suele querer todo. Se suele querer que sea muy rápido y que no haga falta rellenar nada, pero luego se quiere tener toda la información en el futuro. Eso no puede ser. O lo uno o lo otro. O se es muy ágil y entonces es a base de tener agilidad en la gestión y no tener que ir parándote
en cada punto, no tener que ir pidiendo autorizaciones a diferentes personas, departamentos, etcétera, en cada punto. Ahora bien, cuando el trabajo ya está realizado, si surge alguna duda, es muy difícil poder justificarlo, defenderlo. Ahora bien, si se ha ido firmando cada papelito, cada persona que tenía que irlo firmando con la documentación pertinente, se ha tardado más en realizar esa solución, pero en el futuro todo es justificable. Cuando la gente de sostenibilidad exija los certificados de que se han ido siguiendo las normas, etcétera, etcétera, ahí los tiene usted. Cuando alguien diga que por qué se compró esa moqueta, de quién lo autorizó, aquí tiene usted, lo autorizó esta persona y esta persona, que son las que según el procedimiento lo tienen que autorizar. Y de esta manera todo queda reflejado y también internamente pues las personas quedan, iba a decir, más protegidas, pero bueno, unas personas quedan más protegidas porque se eximen de la responsabilidad, pero esa responsabilidad al final alguien la tiene que acoger. Entonces otras personas pues, han firmado algo que antes no firmaban, ¿no? Bueno, pues ya está. La duda que queda siempre es ¿qué prefieres? Cuando se habla dentro de una empresa de, bueno, pues se ha instalado, pues yo que sé, un ERP, ¿no? Ahora hay un ERP y antes no lo había. Y la instalación, la implantación de un trabajo mediante un ERP, pues suele ser costosa y no solamente en cuestiones económicas, sino en lo que es el procedimiento. Las personas están acostumbradas a trabajar de una manera muy ágil y muy libre. Y de repente, pues todo está procedimentado y antes de dar el paso 2 hay que dar el paso 1, luego viene el paso 3 que requiere del paso 2, el 4 que requiere del 3, y si antes lo hacía yo directamente, ahora ya no. Y eso ralentiza mucho, sobre todo al principio. Después se llega a un término medio porque ya las personas van sistematizando su manera de trabajar y ya si se tienen que ir apuntando algo en un papelito para ir rellenando luego la documentación necesaria, ya lo hacen. Las primeras veces no. Oye, pues imagínate, ¿no? Ese comercial que ha estado pues toda la mañana visitando clientes y que ha estado con uno, con otro, con otro, con otro. Y luego cuando llega a la oficina se le dice ¿de qué hora a qué hora has estado aquí? ¿De qué hora a qué hora has estado allí? ¿De qué hora a qué hora has estado allí? Pues no lo he apuntado. Ah, pues no lo has apuntado, entonces ¿qué hacemos? Tenemos un problema, porque tu sistema, el ERP que sea, o el sistema de recursos humanos, o quien sea, o financiero, me da igual, pues ahora exige que se diga de qué a qué hora se ha estado, en qué sitio, tal, pues con el documento que sea. Y entonces a partir de ese momento, pues oye, pues se lleva la libretita y se lo va apuntando, o en el teléfono o lo que sea. Estoy haciendo un ejemplo inventado, ¿eh? Pero que esa información sabe que le va a hacer falta. Y entonces ya pues, la va apuntando. Del mismo modo que los comerciales que cobran kilometraje se van apuntando los kilómetros que van haciendo en una libretita o en una hoja de cálculo para luego al final del mes o del trimestre o de la semana o de cuando ellos lo pasen puedan decir cuántos kilómetros han hecho de una manera coherente y justificada, pues como esto ocurren muchas cosas dentro de los procedimientos de una empresa, ¿no? Por lo tanto, al final, ¿qué es más ágil o menos ágil? Yo creo que es más ágil con el paso del tiempo el tener un cierto sistema de registro. Sí, porque muchas veces se va y se vuelve, se va y se vuelve. Entonces, si todo queda documentado, imagínate una cosa que pasaba mucho antes. Esa misma moqueta que se te ha manchado con el café, hay que comprar moqueta igual. ¿Y cuál era esta moqueta? ¿Cuál era el modelo? ¿Quién lo sabe? No, la persona que lo compró ya no trabaja aquí. Y entonces ya ni sabemos ni a quién se le compró, ni qué modelo era, porque no se guardaron las cajas, la documentación, facturas, etcétera, ya están archivadas, porque ya han pasado un cierto tiempo, entonces ya no están en el edificio, se pueden pedir a una empresa de documentación que lo traiga, etcétera, pero va a tardar varios días, aunque no tarde varios días, hay que saber pedirla, hay que saber localizarla, más o menos entre qué fecha y qué fecha, para que se pueda ir a buscar, etcétera, ¿no? Eso no es tan sencillo. Y sin embargo, si se va apuntando todo, pues queda registrado pues que ese modelo de moqueta se le ha comprado a tal proveedor tal día, que ha venido a instalarlo tal. Si dentro de un año vuelve a ocurrir lo mismo, pues se tiene todo trazado y se sabe perfectamente cuál es el modelo, proveedor, fabricante, fecha de adquisición, etcétera, etcétera. Sirve también mucho para garantías en caso de maquinaria, si está en garantía, no está en garantía, ese tipo de discusiones. Y también, lógicamente, para niveles de servicio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a la larga sí. Mira, yo te puedo poner un ejemplo. Cuando te pones a hacer un diseño de un lugar de trabajo,
Personalmente suelo empezar por la cartela. ¿Por qué? Pues porque una vez que ya la cartela está hecha ya te puedes concentrar en el diseño y al final la cartela es algo que hay que hacer. Entonces, mira, si la dejas para el final, te puedes encontrar con que al final algún número de plano, alguna identificación o lo que sea, pues se te quede cambiada por las prisas. Pero si lo tienes eso ya resuelto desde el principio, después los cambios son mucho más controlados. Si tú te has preocupado de poner en la cartela un lugar donde está la reseña de la referencia del plano, pues después lo puedes ir cambiando sistemáticamente. Si lo dejas para el final, entonces pues va a ser complicado hacerlo. Y muy probablemente se te va a olvidar, o las escalas, o lo que sea. Tiene que ser algo que ya pues, después te permita, cuando se van haciendo modificaciones, pues bueno, la versión 1 tardas más. Y sobre todo desde que empiezas con el proyecto hasta que te pones realmente a dibujar, puedes tardar más. Pero una vez está procedimentado, la versión 2, la versión 3, la versión 4 son mucho más ágiles y están mucho más controladas con sus fechas correspondientes, sus aprobaciones, etcétera, sus anotaciones y todo lo que tengan que llevar, porque ya se ha procedimentado desde el principio. Es muy común en lugares como España que esa primera parte desespere a mucha gente, porque lo que quieren es ver que estás ya dibujando líneas. Ya, pero hay que hacerlo todo. Entonces, cómo te lo organices hace que el proyecto en general esté más controlado o menos controlado. No se trata solo de los primeros días. Porque si se empiezan a acumular errores y se va haciendo todo un batiburrillo, dentro de 6 meses acuérdate tú de lo que hiciste o que se acuerde alguien de lo que dijo. Por lo tanto, es mejor tenerlo todo procedimentado, que a la larga es más rápido, aunque parezca inicialmente, o es que inicialmente es más lento. Pero a la larga es una manera mucho más eficiente de trabajar. Evidentemente todo dentro de unos límites lógicos. Que muchas veces lo que ocurre es que esos límites lógicos se pierden. Y tienes tanta documentación y tienes tanto que rellenar y tantos pasos que dar y tantas aprobaciones que esperar, que cualquier cosa mínima se acaba haciendo eterna. Si tú pues ¿qué te voy a decir yo? Cambiar ese trozo de moqueta, tienes que elevar la petición a alguien jerárquicamente más alto y ese a su vez a otro y a su vez a otro, y al final tienes que esperar a que alguien que está en Hong Kong o en Alemania o en Estados Unidos dé la aprobación y entonces llegue a otra persona que a su vez se lo dice a otro y luego te lo dicen a ti. Bueno, pues vas a tardar varios días en cambiar esa loseta de moqueta, evidentemente. A lo mejor se puede hacer en 3 pasos en vez de en 15. A lo mejor se puede hacer en 5 pasos en vez de en 20. Hay que utilizar un poquito lo que es la cordura, ¿no? Pero en general sí que es muy útil guardar registro. No sé qué experiencias tienes y qué opinas, porque hay muchas personas que cuando se han instalado estos ERPs o estos procedimientos de trabajo, caramba, no lo han llevado nada bien. No sé si es tu caso. ¿Qué tal te ha ido? Ya sabes, como siempre, hablamos a través o de redes sociales o de cualquiera de las plataformas. Suscríbete al podcast para no perderte ningún episodio. Lo más interesante siempre son tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.